Hay algunos casos que impactan bastante a la sociedad y sobre todo cuando involucran a sectores de la iglesia, líderes de la iglesia que se suponen que tienen que seguir, ayudar a que las personas pues calmen sus angustias y demás, pero estos casos impactan sobre todo cuando involucran el tema del abuso sexual. Y hace unas semanas vimos cómo se destapó este caso en Los Alcarrizos del pastor Joan Castillo, quien, pues, de acuerdo al Ministerio Público y a las acusaciones que presentan en su contra, abusaba de varias niñas en la misma iglesia. Entonces, por eso nosotros decidimos llamar al doctor Luis Vergés con las visitas que hará de manera acostumbrada aquí al set para conversar un poco sobre los perfiles psicológicos de personas a las cuales se les atribuyen violaciones y cómo es que se llega a ese punto. Ese es uno de los tantos temas que conversaremos con el doctor en estos minutos que quedan de programa El Día. Saludos, doctor, bienvenido de nuevo a su casa. Bienvenido, doctor. Gracias, gracias, sí, así es. Bueno, en la introducción ya tú acabas de abordar varios elementos que son importantes considerar para orientar a la ciudadanía sobre este problema, para impedir que se normalice la situación. Cuando se normaliza cualquier forma de violencia, y sobre todo la violencia sexual, entonces aumenta el riesgo de personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad y los espacios que están llamados para preservar los temas morales, los temas conductuales, comienzan a ser allanados por depredadores y eso es muy peligroso que suceda. Es importante que la población sepa que de todas las formas de violencia, esta es la más perversa, porque todas son perversas, pero es que esta tiene un grado de perversidad mayor, porque primero se deshumaniza a la víctima, se convierte al ser humano en un cuerpo. Es un objeto. En un objeto, y ese cuerpo luego se simboliza como si fuera un territorio, y ahora viene el cuarto paso, y ese territorio yo lo puedo pisar, ese territorio yo lo puedo invadir, ese territorio yo lo puedo allanar. Y es ahí donde viene el daño. Primero porque hay una instrumentalización al tratar a un ser humano como si fuera un objeto, y en segundo lugar porque hay una violación de derechos, sobre todo a la libertad, porque ese ser humano no está dando un consentimiento para eso, sino que se le impone bajo el uso de la fuerza, pero también bajo los chantajes, porque el chantaje es un elemento crucial aquí para disimular la intención del daño, pero al final no deja de ser dañino porque eso esté presente. Doctor, Kenia, nuestra querida Kenia, le ha traído un cafecito que esperamos que le guste. Gracias, Kenia. Doctor, ¿y qué pasa o cuál es, cómo se da este caso cuando es una persona de la entera confianza, no digamos ya que familiar, un pastor evangélico, un sacerdote, que es quien seduce, quien viola a una persona que está ahí buscando otra cosa, como decía Indira? ¿Qué pasa en la mente de ese depredador? Bueno, primero aquí hay dos actores involucrados y el más importante es la víctima. ¿Qué pasa con la víctima en primer lugar? Lo primero es que cuando viene de alguien de confianza, se mueren más premisas. ¿Qué es una premisa? La premisa es lo que garantiza la esencia de la condición humana. Por ejemplo, un animal se maneja por instinto. Un animal no tiene que manejarse con premisas. Ahora, los seres humanos necesitamos tener confianza. Los seres humanos necesitamos seguridad. Los seres humanos necesitamos protección, aceptación. Sí. Pero ¿qué ocurre cuando alguien vulnera todas esas premisas? Nos quedamos sin ellas y ahí vienen los trastornos mentales. Los trastornos mentales son parte de los peores daños que puede tener una víctima como resultado de una agresión sexual. Uno de ellos es el estrés postrauma, que eso va, todo lo que es post es muy grave, porque todo lo que es post va más allá del daño del momento. Claro. Eso va escalando. El impacto. Y bueno, te digo que hay personas que tienen disfunciones sexuales, que no pueden funcionar en sus relaciones de pareja, en sus matrimonios y no saben por qué.
Y cuando tú comienzas a explorar, que te vas atrás, entonces tú descubres algún tipo de agresión sexual. En el caso del agresor, bueno, aquí hay un problema muy serio. Hay una investigadora norteamericana que hizo primero un conteo en los años 80 con una muestra de 6.000 participantes, donde habían 3.000 hombres, y le preguntaron, si usted tuviera la oportunidad de agredir sexualmente a una mujer con la garantía de que no lo van a descubrir, ¿usted lo haría? Y 1 de cada 3 dijo que sí. 30%. Óyeme, eso es un asunto serio. Y cuando le hicieron las preguntas a las mujeres de algún tipo de experiencia que tuvieron alguna vez en la vida, estamos hablando que ese mismo porcentaje, 30%, dijo que había vivido una experiencia de violencia sexual. Entonces estamos hablando de un fenómeno muy frecuente. Hay otros estudios que establecen que apenas se conoce el 10% de los casos, porque la mayoría de las mujeres no lo revelan. Estamos hablando que de cada 100 casos reales, apenas se conocen 10. ¿Y qué papel juega aquí la instrucción, la educación, la civilización, como dice? Porque yo me imagino que en la época de la caverna era, o sea, que eso va en el ADN de esa tendencia y que ha quedado en una parte de los seres humanos. Entonces, ¿qué papel juega ahí ese control social, la educación, la instrucción? Bueno, es determinante porque fíjate cómo en los países más igualitarios en materia de derechos estos fenómenos no ocurren con la misma frecuencia que, por ejemplo, en América Latina, por decirte algo. Entonces ahí estamos hablando de un factor sociocultural importante y la educación es un instrumento fundamental para transmitir estos valores de respeto a la integridad, el respeto a la dignidad, los valores de la igualdad y no concebir a un ser humano sobre la base de desnaturalizar su esencia humana para verlo solo como un objeto. Fíjate que ahora con el auge de la pornografía sexual pues es una alegoría en cuanto al estímulo de la violencia sexual hacia las mujeres y ahora cualquiera tiene acceso a eso. Recientemente se hizo un levantamiento de información donde se descubrió que solo las películas que se producen en Hollywood, 2 de cada 8 películas tienen violencia sexual hacia las mujeres. Entonces, ¿qué te dice eso a ti? Ajá, ¿qué dice eso? Bueno, eso te dice que hay un modelamiento, hay un aprendizaje, hay una normalización, porque todo esto que se ve como normal, pues llega el momento que influye para que las personas que tienen estas tendencias, entonces se den el permiso para hacerlo. Parte de la pregunta tuya en principio también se complementa con lo que voy a decir ahora. Bueno, ¿de dónde vienen estas tendencias? Hay muchas teorías. Una persona, un agresor sexual que haya sido agredido a la vez sexualmente en su infancia tiene más posibilidades de desarrollar ese patrón a futuro. Disculpe que le interrumpa, doctor, porque justamente en el chat siempre hay una conversación y hay alguien que pone que hay de cierto en que los violadores que fueron violados también, en que los violadores que fueron violados lo hagan como por venganza. Mira, no es que hay una intención de vengar necesariamente. Aquí lo que hay es básicamente un desplazamiento ya de un comportamiento que de una u otra forma ya se internalizó dentro de esta persona y que mientras más temprano comienza, pues peor va a ser el pronóstico. Y mientras más generalista, el comportamiento generalista es cuando no tienen bandera. Decimos. Así. O sea, hay agresores sexuales que agreden mujeres, agreden niñas, agreden niños, no les importa. Hay como una necesidad de poder y de imponer ese poder y controlar sobre la base de la violencia sexual. Y eso es lo que le satisface. Eso es lo que le satisface. Bueno, eso es lo que conecta con la premisa que ya ellos han ido incorporando. Pero esa no es la única razón. Hay también agresores sexuales que son oportunistas. Por ejemplo, estos agresores que son en serie, esos son los que uno pudiera incluir dentro de esa categoría de un postrauma y cuestiones de ese tipo, que no los exonera,
ni tampoco lo justifica, porque ellos no pierden ni la voluntad ni el discernimiento. Ellos saben lo que están haciendo y hacen un plan para hacerlo, porque esos actos de violación no lo hacen en presencia de quienes puedan defender a las víctimas, sino que ellos lo planifican. Entonces es bueno aclarar eso, porque muchas veces la gente confunde conflictos psicológicos con patologías, con enfermedades mentales, y nada que ver, no es lo mismo. No es que tiene problemas. No, porque por ejemplo, el sesgo de baja, hay lo que se llama el sesgo. El sesgo es una idea errónea que tiene una persona de lo que es la sexualidad. Eso no es una enfermedad. El que usted tenga es una distorsión, es una incomprensión. Exacto, una distorsión cognitiva. O sea, cuando usted tiene una idea errónea de lo que es la sexualidad y de que el sexo duro es el que importa y de que ese es el que da placer, usted no está enfermo, usted no tiene una discapacidad. Usted tiene aquí un sesgo o una distorsión cognitiva que bien pudo haber sido aprendida, bien pudo haber sido parte de una subcultura, de un grupo cuya influencia usted acepta. Las películas. Las mismas películas. Y también el no tener el contrapeso de personas que tengan valores más prosociales, más centrados en la dignidad, más en el respeto de las personas y más centrado en el amor per se, y no convertir el amor en una especie de depredación hacia el campo de batalla. Doctor, ¿y qué puede hacer una persona que ha pasado por un proceso así, traumático en la niñez o en la adolescencia, para no convertirse luego en un reproductor de esa acción de depredador? Sí, mira, los traumas de niñez, si bien es cierto que son importantes como factor predictivo de cualquier desorden a nivel emocional y mental, también lo es que en muchos casos ocurre lo contrario. Hay personas que encuentran personas compasivas, personas sanadoras en sus vidas, personas que de una u otra manera le hacen ver la otra perspectiva y sobre todo lo desculpabilizan, porque muchas veces ellos se sienten culpables por la agresión que recibieron y esa necesidad de no sentir esa culpa influye para que la desplacen de manera violenta hacia afuera. Entonces, eso más la ayuda profesional, si se detecta a tiempo, esa combinación ayuda. Un problema que tenemos es que la sexualidad ha sido rodeada de muchos mitos y muchos tabús. Y normalmente las personas no informan sobre esto. A lo primero que se lo ocultan es a sus propios padres, por miedo a que pase algo. Pueden defender. Claro. Y algo peor, lo ocultan porque tienen miedo que sus padres no le crean y que sus padres no le apoyen y que sus padres no le ayuden. Entonces imagínate, eso entra dentro de la categoría de lo que los psicólogos llamamos secretos malos. Cuando usted guarda un secreto malo, usted se siente avergonzado de usted mismo y culpable por el secreto que usted está conservando. Doctor, ¿qué pasa cuando las violaciones o los abusos vienen de parte de una persona del mismo sexo? ¿Qué factores intervienen ahí y cómo lo recibiría la víctima? La víctima como quiera lo recibe mal, porque estamos hablando de que no hay una participación voluntaria en el acto. Y como es una imposición, pues hay una sensación interna de indefensión, hay una sensación interna de impotencia y una rabia reprimida porque usted tiene que aceptar algo que usted no quiere hacer. Así que no hay diferencias en cuanto al daño. Lo que hay más bien es agravantes que se van dando desde el punto de vista psicológico, la frecuencia. Por ejemplo, hay personas que son revictimizadas varias veces, que no ocurre una sola vez. Por eso es el peligro de que ocurran con personas de confianza y seres cercanos, porque cuando ocurre con personas cercanas, entonces muy probablemente eso se ha reiterado muchas veces. Entonces, un daño agravado por la frecuencia es más difícil de reparar. Y otra cosa, dicen que un tipo de agresión de ese tipo hace más daño que un terremoto. ¿Cómo así? Sí, porque el terremoto no tiene intención. Claro. Y entonces, el daño depende de la frecuencia, de la intensidad, de la duración y de la intención. Por eso la violencia en cualquiera de sus manifestaciones
es la conducta más dañina que existe, más dañina que cualquier fenómeno natural, porque un terremoto no quiere dañar a Germán, un terremoto no quiere dañar a Indira, un terremoto es algo accidental y aleatorio. Por eso tú ves que países que son vulnerables a terremotos se recuperan rápidamente. Claro. Bueno, en Turquía murieron como 80.000 en un solo día, en un terremoto pasado. Ahora en la Franja de Gaza van 37.000 asesinados, y ni hablar lo que está pasando en Ucrania. Doctor, antes de continuar con Germán, en el caso del acoso sexual, siempre se dice que hay algunas personas que tienen un perfil que son que el acosador siempre se dirige puede a identificar. ellos, como que, ajá, es cierto que hay gente que tal vez se ve más débil y que aprovechan los acosadores, o cualquier persona puede ser víctima de acoso. Bueno, cuando el depredador ya es un acosador consuetudinario, pues cualquier persona puede ser víctima, o por lo menos lo intenta. Ahora bien, hay personas que son más vulnerables. Primero, porque son poco asertivas. Segundo, porque no saben diferenciar a tiempo la intención del acosador. Tercero, porque la mayor parte de los acosadores son personas que manejan estrategias para disimular su verdadera intención. Entonces, no todo el mundo es tan hábil como para darse cuenta a tiempo. O no tiene la gallardía de denunciarlo. Mira, fulano papi, mira, fulano se pasó conmigo. Sí, y también recuerden que el acosador es selectivo. El acosador sabe que no puede pisar ciertos territorios, dependiendo de quienes protejan el territorio. Sí, señor. Doctor, eso es importante, esa parte importante, para los papás sobre todo, que educar a los hijos ahí que puedan poner barreras, ¿no? Poner barreras. Doctor, ¿y qué pasa cuando el que viola es la pareja? O se puede, más bien, permítame reformular la pregunta, ¿se puede considerar una violación que la mujer que ya no quiere ese hombre o que no quiere ese día, simplemente no quiere, está indispuesta por la razón que sea? Puede ser hasta algo que se siente incómoda y el hombre le obliga, la maltrata para tener relaciones. ¿Se considera eso una violación? Porque hay quienes creen que no. Sí, sí, hay quienes creen que no y lo han dicho públicamente. Sí, eso es. Pero sin duda alguna que sí, es una violación porque estamos hablando de que se está conculcando la voluntad de un ser humano, se está imponiendo la fuerza, se está imponiendo la idea de que porque yo quiero tú tienes que querer. Claro que sí. De hecho, antes de los años 70 no se visibilizaba esto como una agresión. Fue con la presión de los grupos feministas que esto se logró incorporar, o sea que no ha sido un asunto... ¿Era visto normal? Sí, era visto como normal. De hecho, ya no es normal, ya es una agresión. Doctor, ¿qué hay que hacer en la República Dominicana, bueno, en el mundo diría yo, porque creo que no es un fenómeno propio de nosotros, para ir atenuando este asunto que tiene que ver con ver a la mujer como un objeto, con ver a la mujer como propiedad del hombre, con cambiar esa visión de las cosas? Mira, hombres y mujeres tenemos que unificarnos en ese sentido. Primero, para que las mismas mujeres no se asuman como que son atractivas por el cuerpo, para que las mismas mujeres entiendan que ellas son valiosas porque son mujeres y porque son seres humanos y porque son personas. Y nosotros los hombres, en la medida de los medios de educación que tenemos a nuestro alcance, comenzar a propagar algo que nunca se ha hecho, una masculinidad más positiva, que la masculinidad no se defina sobre la base del dominio, del control, del poder y toda esa premisa de que yo tengo que estar arriba y la mujer abajo y someterla y controlarla y hasta apabullarla. Y eso es un proceso que puede ser largo o puede ser corto dependiendo de cuánto lo comencemos. Bueno, muchísimas gracias al doctor Luis Vergés, nuestro psicólogo de cabecera, ¿verdad?, de este espacio. Hoy es viernes y nosotros ¿qué tenemos ahora? Bueno, hoy es agradecer sobre todo al doctor Luis Vergés por doctor, estos consejos y observaciones que nos hace sobre temas tan fuertes, pero que lamentablemente afectan a nuestra sociedad. Pero hay que ver también que hoy es viernes, ya dejamos a un lado o ponemos ahí al ladito esos temas pesados y vamos con nuestra compañera Maribel Contreras,
que nos trae el arte. Maribel siempre nos llena de esperanza. Ella es un arte, mira cómo está ella, mira. En medio de tantas cosas que vemos semana tras semana, que vemos día tras día, por eso elegimos finalizar la semana con un poco de arte y con otra luz diferente aquí en el set. Así que luego de la pausa tendremos a Maribel Contreras y recuerden que pueden contactar al doctor Luis Vergés. Doctor, de rapidito su número y su contacto ahora en su nueva oficina. Bueno, sí, estamos. Usted se mudó. Sí, nos mudamos en el 809-688-5292. 809-688-5292. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos en breve.